reflujo gastroesofágico, ¿de qué se trata? ¿Cómo se trata? Bueno, el doctor Julio Alberto Zumay, reconocido gastroenterólogo de la zona norte, nos explica absolutamente todo. No se lo pierdan. Muchas personas consultan sobre el reflujo gastroesofágico, si bien, como decimos siempre, la palabra lo indica, pero ¿de qué se trata exactamente, Julio? Es el pasaje del contenido gástrico del estómago, propiamente dicho, al esófago. ¿Pero así involuntariamente? No. Entre el esófago y el estómago hay una válvula. Claro, que regula. Exactamente, se llama cardias. Claro. Es la que condice la apertura o no para el pasaje. Cuando vos deglutís, el líquido llega a esa zona, hay unas ondas que lo llevan, va al estómago. Claro. Una pregunta es, ¿cómo hacen los trapecistas que se ponen boca abajo y toman agua? Tenés razón. ¿Cómo es eso? Su esfínter anda bien. Claro, muy bien. Cuando el esfínter falla, por diversos motivos, que luego veremos, el contenido gástrico sube. Claro. El contenido gástrico tiene un pH, o sea, una acidez importante. Claro. Es como si yo comparo, si vos te pones alcohol en las manos, salvo que tengas un corte, no pasa nada. No pasa nada. Te pones el alcohol ese en el ojo y te arde. Claro, claro. Ahí pasa lo mismo, el esófago no está preparado, la superficie del esófago, para recibir el pH bajo que tiene el ácido. Claro. De ahí que el paciente entonces toma noción, primero de que sube el contenido, y segundo, de que con reiteradas subidas y bajadas, arde, quema, molesta, en etapas iniciales. ¿Y a qué se le llama pirosis? Piros es fuego. Sí. Es la sensación de ardor, quemazón. Eso es pirosis, es uno de los nombres para definirlo. Ahora, ¿esto puede llegar hasta dónde, esa subida? Bueno, cuando viene, ¿no? Tiene distintos niveles, depende de un sinnúmero de causas, pero habitualmente llega hasta el tercio medio. Claro. Hay veces que llega más arriba. Claro. En ese caso, por ahí el paciente va al otorrinolaringólogo porque dice, doctor, cierto, una carraspera acá, y tengo la voz cambiada o afónica. ¿Puede ser por acidez? Por eso. El otorrinolaringólogo le hace un estudio que ellos hacen, ven las cuerdas vocales inflamadas, congestivas, dice, señor, esto no es de mi especialidad, vaya al gastroenterólogo. ¿Puede ser tos también entonces? También puede ser una tos seca y corta, amén de que eso lesiona, inflama las cuerdas vocales. Claro. De ahí viene la afonía o la disfonía. Ahora, la posición del individuo vertical o horizontal, por ejemplo. Si la válvula funciona bien, vos hacés de cuenta que sos una botella llena de líquido sin tapa. Claro. Si estás de pie por acción de la gravedad, el líquido no sube. No sube. Si te agachás y inclinas una botella, la botella se pierde. El líquido sube, porque la válvula no actúa. Puede ser incontinente o puede tener una hernia hiatal. Es la otra posibilidad para la incontinencia de esa válvula. Pero puede llegar a ocurrir de tener un ataque de reflujo estando parado. Estando parado, sí. También. En una crisis, por ejemplo, de náusea, viene la arcada y la fuerza del estómago supera la posibilidad de la válvula y vomita. Que tiene todo es un estado bastante feo de pasar. Hacemos la primera pausa y seguimos hablando. Ustedes no se vayan, hacemos una pausa muy breve y seguimos hablando con el doctor Julio Zumay. Bueno, recién hablábamos de los síntomas, que son variables, ¿no? Pero ¿puede llegar a afectar la calidad de vida del individuo, toda esta cosa? Sí, de hecho lo hace. Hay una gradación de molestias. Seguro. Está el famoso reflujo ocasional. Claro. Fuiste a un casamiento, comiste un exceso. Grasas, fritos o lo que fuere, tomaste alcohol, tabaco, todo eso hay irritantes que son normales. Relajan el cardias. Uno de los relajantes más importantes del cardias es el café y la menta, también del alcohol. Después al día siguiente estás con el reflujo permanente. Acción de los alimentos. ¿Eso es patológico o no? No, eso no es patológico. Claro. ¿Cuándo se transforma en patológico entonces? Cuando el cuadro es reiterado, cuando está la presencia de una hernia hiatal,
Sí. Cuando hay malos hábitos de alimentación, claro. El hecho de masticar mal, comer apurado, tragar. Qué importante es masticar. Sí, pausar la ingesta. Sí, el otro día estábamos en un congreso, hablaban justamente de esto, que la gente tiene que reeducarse en los tiempos de masticación. Sí, sí, hay otros cuadros que también no son enfermedades, el paciente las acusa, claro. Pero el problema no es su organismo, sí. Sino es la forma en que come. Rápido, sin pensar que está comiendo. Sí, sí. Bueno, ¿y qué otras causas puede haber, por ejemplo? A veces hay causas indirectas, por ejemplo, hay enfermedades de tipo biliar, vesicular, que condicionan o facilitan la relajación del esfínter esofágico inferior, se llama. Claro. Y si el estómago está con contenido, o el paciente cambia de decúbitos, o sea, de posiciones, puede refluir. ¿La parte emocional puede influir en qué? Es relativo. Uno puede ser bien taxativo de que si es orgánico o no. Claro. La parte emocional traerlo porque el paciente está angustiado, come rápido, apurado. Claro, lo lleva en un torno, claro. Bueno, seguramente el paciente llega al consultorio con toda esta problemática, sobre todo con síntomas. Sí, habitualmente sufriendo. Claro, hoy en día se popularizó, la gente ya sabe lo que es reflujo, lo que es esofagitis y demás. Claro. Pero antes venía con la sensación, doctor, me duele acá y me quema acá. La boca del estómago, ¿no? Exacto. La famosa boca del estómago. Sí. Entonces, a partir de eso uno tiene que diferenciar. Claro. Porque puede ser reflujo, puede ser una lesión gástrica, ulcerosa, o pueden ser ambas. ¿Cómo detectas eso? A través de exámenes complementarios. Claro. Que deben ser unos cuantos, ¿o no? Se seleccionan y son pocos. Hacemos la otra pausa y me comentás un poco de estos estudios. Ustedes no se vayan, enseguidita nada más volvemos con el doctor Sumay hablando de reflujo gastroesofágico. Bueno, volvemos hablando con los que saben. Estamos con el doctor Julio Alberto Sumay hablando de reflujo gastroesofágico, un tema que es muy interesante y que prácticamente una gran parte de la población lo está padeciendo. Sí, en algún momento de tu vida tenés un reflujo. Claro, lo que intentábamos hablar recién es desde el lado de lo común, de los excesos de la vida, de este entorno que nos lleva a vivir apurados y con preocupaciones, no desde un lado patológico. Pero ¿cómo vos te das cuenta de una cosa y otra con estos estudios? El interrogatorio ya te lleva a la presunción del diagnóstico. El examen físico por ahí te lo corrobora o no. Claro. De ahí parten los exámenes para confirmar o no este tipo de cuadro. Claro. De entrada, cuando vos ves que el proceso es simple, se le hace una medicación antiácida, antirreflujo, se le da una dieta moderada y luego vemos. Claro. Cuando uno sospecha, por la experiencia que puede tener o no el médico, de que existe algo más, existen métodos radiológicos, endoscópicos, manométricos, pHimétricos, que mide el pH justo del ácido, que es lo que corrobora el diagnóstico o indica qué tipo de terapéutica hay que hacer. O sea que en diagnóstico se avanzó bastante y en tratamiento veo que también un poquito. Sí, se avanzó bastante. Anteriormente era común ver problemas, porque ¿cuál es el final de este proceso? La inflamación crónica del esófago, con la retracción del esófago, que se llama estenosis, y la dificultad para tragar. Ese es, digamos, el grado máximo. El grado máximo que puede ocasionar que ya es un problema. Claro, entre eso y el simple hay un sinnúmero de variedades. ¿Y qué en edades, digamos, qué grupo etario más lo suele padecer? Mira, en el recién nacido el reflujo se puede considerar fisiológico porque es parte de la inmadurez del bebé. Claro. Más adelante, sin llegar a ser un adolescente ni mucho menos, puede haber reflujos esofágicos en chicos que pueden ser muy importantes y los cuales hay que detectarlos, porque es ahí donde empieza la verdadera lesión del esófago. Sí, los adolescentes de hoy toman mucho alcohol, por ejemplo. Es otro factor condicionante de la esofagitis. Por eso, pero ¿llegan al consultorio por esto? Sí.
Sí, llegan con... salí anoche y me arde y me quema y hace tiempo que lo tengo. No, lo que ocurre es que como hoy hay muchos productos de venta libre y hay también marketing de mucha publicidad de productos, esto es bueno sin consultar porque... Mira, todos los extremos son malos. Claro. Hay que estar en el término medio. Sí. Lo que condiciona el problema de la enfermedad es la estrechez que puede traer. Claro. Lo cual acarrea problemas severos cuando es importante, pero habitualmente termina siendo quirúrgica. Claro. El tratamiento médico es en base seguramente tu pregunta, en base a inhibir los inhibidores de la bomba, exactamente, la producción de hidrogeniones, tratar de que el cardias, a través de medicación, cierre correctamente, crearle un hábito de alimentación adecuado, en tiempo, y en calidad y en cantidad de alimentos, restringir los alimentos que pueden generar problemas, y con eso el paciente mejora y cura. A veces. Es curable. Hacemos la última pausa y volvemos. Bueno, yendo allá a las recomendaciones que se le puede hacer a un paciente para darle mayor tranquilidad de este problema, hablábamos de la alimentación. ¿Qué alimentos son los que uno tiene que, por ejemplo, decirle no por un tiempito, por lo menos? Bueno, hay ciertos hábitos. Sí. La alimentación es uno de ellos. Sí. El tabaco se demostró que tiene acción relajante en el cardias. También. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con las grasas, lo mismo pasa con la menta. Claro. Son factores que condicionan el falso cierre o la apertura fácil. ¿Y los obviamente eso habría que limitar. Claro. Las grasas, mayonesa, etcétera, etcétera, todo lo que contenga grasa animal, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero ojo, en una medida acorde al cuadro. Claro, por supuesto. Cuadros leves, severos y graves. La dieta, en cuanto al hábito alimentario, masticar bien, comer despacio, no estar tragando, no acostarse inmediatamente después de Eso es muy importante. Es muy importante por lo siguiente, lo que yo te contaba antes de la botella. Si la tenés de pie no pasa nada, si la acostás se vuelca. Puede llegar a haber un ataque fuerte y pasarse y ser más peligroso. Es una de las cosas que yo interrogo en la gente. Cuando me dice sus síntomas, le pregunto, ¿alguna vez lo despertó esto? Sí, una vez me despertó y por poco me ahogo. Claro. Es el famoso reflujo con aspiración al árbol respiratorio. Eso es común en los bebés. Claro, pero en un adulto puede ocurrir. En un adulto también puede ocurrir. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería el desencadenante? El desencadenante máximo, se produce una neumonitis o neumonía por aspiración. Cuando pasa contenido gástrico y encima con ácido, como es el ácido clorhídrico del estómago, el ácido muriático es ácido clorhídrico. Pasa, irrita las vías aéreas y el problema es importante. Claro, lo que ocurre es que el adulto capaz que reacciona, no se como sienta inmediatamente, toma agua, lava su esófago y el cuadro mejora. ¿Hay medicamentos que pueden producir este problema? Que relajen el cardias, sí. Hay varios medicamentos, hay varias drogas que pueden tener acción, unas cerrándolo, que son las que se utilizan, y otras abriéndolo. Y los conocidos antiácidos, porque después de primero vino la cimetidina, ranitidina, los omeprazoles y... Pero antes de eso, los egipcios molían caracoles. ¿Caracoles? Y tiene carbonato de calcio. Claro. Después vino el bicarbonato de calcio. Ahora, ¿cómo se avivaron? La experiencia demuestra todo. El bicarbonato de calcio, quien no tomaba su tacita años a nuestros abuelos. Después vinieron los productos farmacológicos, antiácidos. Estos actuales no son antiácidos, bloquean el ácido antes que se produzca. Claro, que tampoco es bueno tomar mucha cantidad. No es aconsejable. Porque... Salvo que haya una orientación o control médico. Claro, por supuesto, porque también eliminás una función natural. Exacto, inhibís una bomba que tienen las celulitas para fabricar progresivamente el ácido. Pero bueno, digamos que es un tema con solución, si se lleva y con la consulta al médico, por supuesto, y buenos hábitos, sobre todo.
Sobre todo. Sobre todo. ¿Puede llegarse a alguno de los casos a tener que realizar una endoscopía? Sí, endoscopía para certificar, es de rigor, para certificar el daño que uno puede encontrar en el esófago, y el motivo que puede ser el COSEL, que puede ser una hernia hiatal, por ejemplo. Y después ya pasar a otro plano. Julio, muchas gracias, ha sido muy concreto con todo y sirve, todo lo que nos contás sirve, seguramente que sí. Muy bien, nosotros nos reencontramos en el próximo bloque para cerrar el programa y seguimos hablando con los que saben.